estamos de regreso con más de Primera Página por Globovisión. Entrevista desde casa, Rosa Colmenares. Damos el pase a esta hora. Rosa, buenos días. Hola, un saludo para ti, Seir, y para toda nuestra audiencia en Primera Página. Es momento de ir con nuestra tercera entrevista de esta mañana y por ello saludamos a la psicogerontóloga Victoria Tirro y le damos la bienvenida a este punto de encuentro informativo. Bienvenida a Primera Página. Buenos días, Rosa, gracias por la invitación. El tema que hoy nos ocupa, especialmente el cuidado de la salud mental en los adultos de la tercera edad. Estamos viviendo tiempos de pandemia, un confinamiento que inició el año pasado en todo el mundo, un tema atípico y sin duda que a las personas de la tercera edad, pues este tema también les causa mucha preocupación, miedo, incertidumbre, generándose también en algunos cuadros de depresión o de ansiedad. La pregunta es, ¿cómo manejar el apoyo al cuidado de la salud mental de este grupo de personas? Bueno, estos espacios son muy importantes porque hay que educar a la población venezolana en que debemos volcar la mirada a las personas mayores que están en nuestro país. El país envejeció, la gente joven ha salido y qué hacer con nuestras personas mayores, con nuestros adultos. Y definitivamente ha sido un cambio de vida para todos y de eso no escapan las personas adultas porque están recibiendo información constantemente. Yo quisiera explicar que también debemos enfocarnos en el envejecimiento saludable, porque muchas personas siguen haciendo un clic entre envejecer y enfermedad. Y hay personas mayores que pueden estar escuchando este programa, que tienen 65 o más, y que se siguen considerando personas activas. Entonces, ellos tienen dinámicas muy particulares y que el familiar, que los hijos, que los nietos deben conocerlo. Pero ¿cómo se conoce? Formando a la población. La psicología de la persona mayor es distinta a la psicología del adulto joven o del adulto contemporáneo. En base a una investigación que hicimos con 178 personas mayores venezolanas, identificamos cosas interesantes que tienen que ver con sentido de vida y resiliencia. Y uno de los elementos que vimos es que en pandemia las personas mayores no han consumido medicamentos, en el caso de esa muestra, adicionales por el hecho de la pandemia. Es decir, en esa exploración veíamos que toman sus medicamentos indicados por sus médicos tratantes a propósito de sus enfermedades. A diferencia de generaciones más jóvenes, Rosa, adultos jóvenes y contemporáneos, que por esa misma experiencia de parálisis, de confinamiento, los han llevado a tomar ansiolíticos y antidepresivos. Entonces, es decir, se está viendo más en personas jóvenes que en adultos de la tercera edad el tema de la ansiedad y la depresión. ¿A qué se deberá esto? Que entonces se encuentra mayor resiliencia en los adultos de la tercera edad. Sí, una de las explicaciones viene dada porque estas personas mayores ya están familiarizadas con la dinámica que se deriva de la jubilación. Cuando pasa ese cese de actividades formales, ellos se tienen que reconstruir desde el hogar. Entonces, ya lo que hacen, las salidas y muchas veces los tiempos en casa tienen como una especie de rutinas ya instauradas que los ayudan a desenvolverse. Las generaciones más jóvenes que estaban en el florecimiento de una carrera, de una profesión, de un trabajo, se sienten incómodos. Lo interesante de todo esto es que como todos estamos viviendo la misma experiencia, se ha vuelto mucho más empática la persona joven con respecto a lo que se siente estar jubilado. Porque cuando una persona joven está en la casa todo el día, que no puede salir, es la experiencia más cercana a lo que experimenta ese adulto que se siente full productivo todavía, que se siente en óptimas condiciones y que ya no puede salir a trabajar. Claro, es una situación que se presenta pues en muchos, ¿no?, de nuestros adultos de la tercera edad, pero sí hay grupos que están sintiendo en estos momentos ansiedad y algunos con cuadros de depresión o falta de voluntad. ¿Qué hacer entonces para ellos? Porque ellos al prender el televisor lo que escuchan es que son el grupo de riesgo, que en medio de la pandemia del COVID-19 pues se aceleran sus posibilidades de fallecer y para muchos la etapa de la vejez ya
más allá de los 70, aquellos quienes tienen 80 años sienten que ya, bueno, es el cierre del ciclo, de la vida. Muchos también están viviendo procesos de duelo porque es una realidad que en los últimos días pues se ha incrementado el número de fallecidos y no solo por COVID-19, pues también hay otras enfermedades de las que datan las cifras que han aumentado las estadísticas, como son los casos de infartos, ACV, es decir, hay otras patologías, el cáncer, que también han cobrado fuerza. La forma en cómo enfrentamos la vida y también en la vejez tiene que ver con características de personalidad. Y eso, por supuesto, te pone frente a frente a cómo tú también construyes y reconstruyes la vida. En ese sentido, por supuesto que hay ansiedad, hay algunos casos con depresión. Lo curioso no es, la mayoría de los casos, por su propia vida. Normalmente es por la vida también de sus hijos, de sus nietos, de los que los rodean. Claro. Y sin duda, al ponernos cara a cara con lo vulnerable, que son los duelos, que son las pérdidas, es el momento en que la familia le dé la contención y esa comunicación afectiva necesaria para que la persona mayor se sienta acompañada en este proceso. Porque la experiencia de abandono también incrementa todo esto que estamos hablando. Cuando estábamos interpretando los resultados, Rosa, de la investigación que te comenté, era complejo diferenciar las vivencias de incertidumbre, miedo y temor que también se arrojaron, si era por situaciones previas relacionadas al país, al duelo migratorio, a esa sensación de pérdida familiar o al COVID. Es decir, se combinan una cantidad de circunstancias, sí, que hacen que la comprensión y la atención de la persona mayor implique una variabilidad de factores, ¿no?, que atender. Claro, sin duda son muchísimos los factores que se pueden de alguna forma, pues quizá llamar la atención. ¿Qué puede hacer el adulto que rodea a la persona de tercera edad? ¿Cuáles serían quizá algunos signos de emergencia o de alerta que nosotros deberíamos atender si estamos notando algún cambio quizá que podría afectar su salud mental y cómo ayudarlo? Sí, el problema del confinamiento normalmente es que baja la estimulación sensorial, es decir, la persona mayor deja de tener ese contacto, esa estimulación visual, auditiva, que implica el roce, ¿no? Hay que atender mucho si se están dando problemas de atención, de concentración, de memoria, olvidos, porque eso ya amerita una atención clínica especializada. Por el lado del familiar, lo primero que tiene que preguntarse es cómo yo quiero envejecer y qué significa para mí envejecer. Ahí ocurre el primer paso para ese proceso empático. Una vez que yo tengo claro cómo quiero ser tratado, cómo quiero envejecer, ya se tiende un puente hacia esa persona mayor. Y una vez que está ese puente, puedes entender muchas cosas de esa realidad que están viviendo. Lo otro es que se tienen que formar. Las personas, los familiares normalmente se forman cuando detectan una enfermedad de Alzheimer, corren a recibir talleres, pero eso definitivamente después baja esa inquietud. La idea es que se formen, que haya una atención apropiada para la persona mayor, porque ocurren dos cosas. Creen que todo se supera con el amor y no necesariamente es así. Podemos tener amor a las personas mayores, pero hay que educarse, hay que formarse. Y por el otro lado, deben haber profesionales especializados en el área, que estén dedicados a entender y a comprender no solamente el cuerpo envejecido o que está por envejecer, sino la mente envejecida o que está por envejecer. Todo implica una transformación social. Sí, y muchas veces no se le da tanta atención a las afecciones psicológicas. Parece mentira, pero por lo general cuando alguien tiene un malestar físico, un dolor, pues se le lleva al médico de inmediato. Pero muchas veces cuando notamos que una persona a la tercera edad hay síntomas como de tristeza, de depresión, pues no se le lleva al médico, simplemente se le aconseja en el hogar, bueno, vamos a caminar, siéntete bien, tienes tu familia. Es decir, no se le presta quizá la misma importancia, ¿no? Es que todo eso lo lleva al desconocimiento en el área, porque hay profesionales que piensan
que eso es lo natural, que las posturas nostálgicas y añoranza son propias de las personas mayores y que ellos que sientan tristeza es lo normal para la edad. Y no tiene que ser así. No tiene nada que ver así. Es lo mismo y aprovecho este espacio para dar o poner en claro algo que la gente piensa que es lo que corresponde en estas etapas de la vida, es ser padre de tus padres. Y no es así, Rosa. Es decir, los hijos siempre van a ser hijos de sus padres. No pueden dominarle la vida porque ese cambio de roles, aunque la persona mayor esté enferma, no es el que corresponde. Cada quien en su rol. Y muchos lo interpretan así. Ahora voy a ser el padre de mi padre porque está en tercera edad. Sí. Sin duda son muchas interrogantes que también se generan en nuestra audiencia. Al regreso de la pausa, te invito a que continúes con nosotros. Nuestra audiencia también participar con comentarios en la etiqueta Primera Página. Ya sabemos algunas de las cosas que no se pueden hacer en la tercera edad porque no los dicen, no debe salir de casa, manténganse porque son el grupo de riesgo en confinamiento, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Lo vamos a ver al regreso. Ustedes no se aparten que vamos a seguir conversando con la psicogerontóloga, la doctora Trino, para hablar sobre esta especialidad. Ya regresa Victoria Tirro, una especialidad encargada del cuidado de la salud mental en las personas de la tercera edad. Vamos a seguir profundizando en este tema tan importante porque en momentos como estos de pandemia, en que las noticias que vemos a diario pueden ser fuertes también en la parte económica. En el caso de Venezuela, muchos adultos mayores tienen sus familiares fuera de nuestras fronteras. También les afecta el tema económico, muchas veces sus pensiones después de haber trabajado toda su vida, los pagos que están recibiendo son insuficientes y quienes no tienen una ayuda de algún familiar de afuera, pues también están viviendo una situación económica bastante crítica. Entonces, en estos escenarios, ¿cómo proteger al adulto mayor? ¿A qué organizaciones ellos podrían dirigirse para no verse tan vulnerados en cuanto a todas estas aristas que estamos viviendo y su salud mental? Claro, ese tema que mencionas es bastante complicado, Rosa, porque mucha gente argumenta la idea y con cierta veracidad de que este no es un país para envejecer, por la infraestructura, por todo lo que son las vías de acceso y además por la parte económica. Entonces, el tema de las remesas aquí juega un papel fundamental. Ahora, las personas mayores, desde su sentido de pertenencia y también lo que significan el aquí y el ahora, pocas veces emigran. Entonces, ellos quedan arraigados en lo que han construido a lo largo de la vida. Y la mayoría de ellos son dueños de sus casas, ¿okay? De sus viviendas, donde ellos se sienten cómodos. Lamentablemente muchas veces esas casas prácticamente quedan vacías y con una inmensidad en los espacios y queda la persona mayor sola. Sin embargo, el irse y desprenderse de eso no es tan fácil. Entonces, la invitación a la persona saludable, porque tenemos que aclarar que las personas mayores pueden ser saludables, pueden tener 70, 80, hasta 90 años, como formaron parte de la muestra. Ellos deciden vivir de la mejor manera que puedan con los recursos que tienen. Eso sí, rodeados de todo ese afecto a través de las redes o del contacto personal. Como manera de hacer más amable la vida en un país bastante complejo. Ellos sienten que las familias, ¿verdad?, se han desmembrado, pero cuando tú les preguntas a los muchachos que se han ido cómo se sienten, ellos sienten que no tienen raíces. Pues, son realidades vistas de dos maneras distintas. Y eso nos hace motivarnos a los que trabajamos en el área a abrir espacios destinados a las personas mayores, que espontáneamente, cuando antes de la pandemia, hay espacios de teatro y de cine que se fueron transformando en sitios amables para las personas mayores, donde hay ciclos de ópera, donde hay ciclos de películas clásicas, y resulta que tú veías a esa población mayor venezolana asistiendo a estos lugares. O sea, la invitación es desarrollar espacios formativos de aprendizaje que ayuden a ese crecimiento personal.
Claro, ahora bien, ¿cómo hacer estos espacios justamente en estos momentos, no? Porque por lo general siempre también se recomienda tener estos grupos de apoyo, como usted Ujú. mencionaba, muchos de ellos quizás se reúnen a jugar juegos de mesa, ajedrez, asistir a estos ciclos de cine, pero en estos momentos de pandemia en que esas reuniones presenciales no se pueden hacer y que muchos de ellos no están familiarizados con la tecnología, ¿qué pueden hacer en casa para quizá mantener algún tipo de conexión social con quienes les rodean y también para no caer en la sobreinformación quizá de noticias que pueden generarles más angustia? Hay buenas iniciativas que se están dando a nivel privado, que son como especie de tutores o acompañantes de las personas mayores en asuntos del diario vivir, como pueden ser la asistencia al médico, compra de medicamentos, las compras que les llevan a la casa. Eso depende de las circunstancias de cada persona mayor. También, si lo vemos desde esa salud mental, las personas adultas tienen, buscan intereses, cosas que les hagan sentir bien, pero está relacionado, y aquí es el llamado a las generaciones más jóvenes para su propia vejez. Todos nos tenemos que cultivar en algo que nos guste. Y así, en situaciones diferentes como las que estamos viviendo, tú apelas por eso. Entonces, si es que te gusta tejer, si te gusta ver películas, si te gusta escribir o si te gusta leer. Los más complicados son personas que se dedicaron a trabajar, por ejemplo, y el trabajo era desde la calle. Y ahí viene las dificultades a nivel de género, Rosa. Si nosotros, ¿Hay y las, diferencias en los géneros? sí, y sobre todo en la adultez mayor. El hombre, como lo acostumbraron a ser proveedor, productivo, una vez que ya no puede salir a la calle, tiene que reconstruirse. Y en esa reconstrucción puede tener ciertas dificultades hasta que lo acepta. En cambio, nosotras las mujeres, como desde la formación también, cuando hay algunos cambios de vida, sabemos vivir dentro de casa. O sea, si no estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra, y como que la adaptación a este tema de inactividad en la calle, siempre vamos a encontrar algo productivo en casa. O sea, también las realidades como hombre y como mujer son vistas de manera diferente. Entonces, esto se lo digo a los hijos y a los nietos. No esperen que su abuelo tenga una reacción similar a la de su abuela. Capaz que su abuela es feliz o su mamá echándole agua a las matas, leyendo, pero capaz que su papá estaba acostumbrado a salir, comprar el periódico, tomarse un café, y ahora eso está mucho más limitado, ¿no? Y usted nos lo hace como una recomendación incluso desde que son jóvenes, mantenerse con un Sí. hobby, una pasión, algo que los motive pues también a llevar estos días de cuarentena, ¿no? Es así, Envejecer en forma es feliz. y óptima, porque capaz que es complicado entender que puedas envejecer libre de enfermedades. Siempre hay alguna circunstancia clínica que te pueda acompañar, pero trascender a eso y buscar optimizar o el bienestar, esa sensación de estar bien más allá de determinadas circunstancias. Y que estando dentro de la casa he leído algunos estudios que hay terapias que pueden hacer de forma muy sencilla, quizá colorear, el dibujo de mandala, realizar sopa de letras, crucigramas, todo este tipo de ejercicios para la mente que pueden ser muy sencillos, pues también son una forma de que el adulto mayor tenga quizá unas tareas que realizar, un cuadro de actividades como para sentirse que pues que también tienen que hacer, ¿no? Sí, y sobre todo la psicogerontología defiende, la psicología del envejecimiento defiende el querer por el deber. Y a esto hago referencia es que si en la gama de actividades siempre te gustó leer, busca la lectura. Pero si no Claro. te gustó leer, por más que insistan los hijos, los nietos le lleven libros, esa persona no va a leer porque no le ha gustado, no le llama la atención. Entonces, en esa variedad de actividades siempre es identificar sus intereses, más que es el deber. Mira, es cuando estaba la época del sudoku, por ejemplo, hay gente que le Claro. gustó el sudoku y lo sigue haciendo, otros no.
el amor por la música, es decir, por una infinidad de elementos que en estos momentos pueden ser grandes aliados. Así es, porque envejecer es para valientes. Claro, porque como usted bien menciona, no todos quizá tienen una enfermedad física, hay quienes sí, digamos, cada circunstancia es diversa y en estos momentos de pandemia, pues algunas situaciones de incertidumbre, de ansiedad, de miedo pueden empezar a florecer. Lo importante en estos casos es tomar una posición asertiva. Así es, sí. Agradecemos su participación, señora Victoria Tirro, psicogerontóloga, en este punto de encuentro informativo, primera página, y esperamos que estos tips, estas recomendaciones y sugerencias puedan servir y ayudar a nuestra audiencia en estos momentos en que el mundo vive una incertidumbre por la pandemia del COVID-19. Agradecemos su participación con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa. Bien, así termina la entrevista de Rosa Colmenares desde casa con esta profesional de la psicología. Siempre buscamos la forma de proporcionarles a ustedes herramientas para sobrellevar esta situación de pandemia por COVID-19 que ha traído, bueno, tantas complicaciones en todos los aspectos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del turismo y también la salud mental y sobre todo en este caso para nuestros adultos mayores. Son las 8:13 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Primera Página por la señal de Globovisión. Agradecemos como siempre que prefieran informarse a través de nuestra pantalla. Más noticias en nuestro portal digital www.globovision.com. Falta más cuando regresemos por acá por Globovisión. Ya venimos.